Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos ustedes. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, les da la más cordial bienvenida en esta transmisión en vivo al webinar Responsabilidades Administrativas, Retos y Perspectivas desde el ámbito estatal. Acto seguido, quiero presentar a quienes nos estarán acompañando en esta ocasión. Agradecemos la presencia del maestro Santiago Encinas Velarde, magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Saludamos también al doctor Ricardo García Sánchez, magistrado presidente de la Sala Especializada de Responsabilidad Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. De la misma forma, quiero saludar al maestro Francisco Cuevas Sáenz, comisionado presidente del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Agradecemos también la presencia de la doctora Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas. De igual manera, agradecemos al maestro Víctor Ramírez Leiva, profesor del Departamento de Derecho y del posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora. Agradecemos la presencia del maestro Jaime Hernández Colorado, secretario del Instituto de Investigación y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Y como moderadora de este conversatorio nos acompaña la maestra Arely López Navarro, comisionada del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Ahora bien, para comenzar este evento dejamos en el uso de la voz al maestro Jaime Hernández Colorado. Adelante, maestro. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión en la que estaremos conversando sobre responsabilidades administrativas, retos y perspectivas desde el ámbito estatal en el marco de un ciclo de ámbito nacional que hemos lanzado de seminarios breves desde el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. Antes de dejar en el uso de la voz a la maestra Arely López Navarro, comisionada del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, quisiera ocupar algunos minutos para dar la voz para un mensaje de bienvenida en primer término a la doctora Luz María Durán Moreno, directora de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora. Hasta por 5 minutos, doctora, si nos hace favor. Sí, muchísimas gracias, maestro. Muy honrada de la invitación. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo afectuoso y cálido desde la Universidad de Sonora. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes este espacio virtual. Nos sentimos muy agradecidos por la invitación y por ser parte de esta alianza. Colaborar en este evento tan importante como es el panel Responsabilidades Administrativas, Retos y Perspectivas desde el ámbito estatal. Colaborar también, además, pues ustedes que organizan como Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, junto con la Red por la Rendición de Cuentas y el CIDE, pues agradecer la invitación a colaborar. He visto el objetivo planteado, analizar los problemas que se presentan para establecer sanciones administrativas y los retos que enfrenta el sistema estatal anticorrupción, ¿no? Para determinar los mecanismos pues, más eficientes de responsabilidad administrativa. Pues es un reto que implica un gran trabajo por parte de todos los actores que participan en esta tarea. Creo que los funcionarios y los académicos, la sociedad civil, pues tenemos muchísima responsabilidad en este tipo de acciones que se llevan a cabo. Nada más pertinente que precisamente construir de manera colaborativa este seminario. Les felicito para abordar los problemas y los grandes retos desde la perspectiva de la justicia administrativa, la transparencia, la práctica y la participación ciudadana.
Quiero agradecer y felicitar a las y los panelistas, ¿no? Y destaco, pues, obviamente la participación de los funcionarios en este panel que están representando a las instituciones gubernamentales. Yo creo que en Sonora nos encontramos, pues, en una coyuntura importante, ¿no? Estamos en un cambio de gobierno y que quizá, solo quizá, puede ser un momento propicio para poner sobre la mesa los retos en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, una tarea pues nada menor, muy compleja, no solo porque se refiere a la definición de normas, de leyes, de mecanismos, sino porque es un tema que trastoca realmente la estructura, ¿no? Es un problema estructural y que también implica un cambio cultural, ¿no? Un nuevo paradigma, ¿no? Sobre las actuaciones de los funcionarios públicos y de la sociedad en general. Pues creo que las universidades públicas pues tenemos un papel importante que jugar aquí, una responsabilidad, y es precisamente crear estos espacios para el análisis, para la reflexión, para la investigación, ¿sí? Y que en eso precisamente creo que coincidimos muchísimo todos los que estamos ahorita como parte de estas comunidades universitarias, las instituciones de educación pública en el país, comprometidas con este tema que es muy significativo y muy importante para nuestro país. Pues les felicito por el trabajo, les agradezco muchísimo la invitación, nos sentimos muy honradas y pues les deseo muchísimo éxito en el trabajo que van a desarrollar este día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Durán, por su mensaje, y enseguida damos la palabra al doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad de nuestro Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Adelante, doctor, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Es un orgullo, un placer tenerlos aquí en este ciclo de seminarios que tiene ese alcance nacional. Comentarles que pues, el CUSEA de la Universidad de Guadalajara está muy contento porque el año pasado en una convenio con el CIDE y además en un esquema de cooperación se abrió el Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en este centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Y como ustedes saben, este instituto pues tiene ya una trayectoria de sus miembros muy importante, que tienen una importancia muy fuerte tanto en el PIR como en la red de investigadores de combate a la corrupción. Y por lo tanto estamos muy contentos de que el instituto esté en la Universidad de Guadalajara y que mantenga estos lazos de colaboración, de transferencia de conocimiento y de generación de investigación de punta para atender este importante problema que enfrentamos el país. Saludo a la doctora María de la Luz Durán de la División de Estudios Sociales de la Universidad de Sonora. Le agradezco mucho la colaboración de su universidad y también a los panelistas de gran nivel que tenemos aquí. Seguramente la audiencia que escuchará este panel aprenderemos mucho de ellos. Les agradezco mucho su participación en este panel a todos y pues les damos la bienvenida y esperamos verlos continuamente en este espacio de colaboración del instituto hacia distintas instancias del país junto con la Universidad de Guadalajara. El mejor de los éxitos para ustedes en este panel. Gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez Bernal, con sus palabras el día de hoy. Enseguida, y antes de dejar la palabra a la maestra Arely, quisiera
aprovechar la oportunidad para agradecer mucho la organización de este panel que nos interesa sin duda a todas y todos los que estamos aquí en la discusión, al doctor Rafael Valenzuela Mendoza, colega nuestro, investigador, miembro de la comunidad del PIRC desde su fundación en 2016, quien ha estado en el esquema de organización de este conversatorio y por lo cual, insisto, le agradecemos muy cumplidamente su apoyo. Gracias, doctor. Bien, enseguida entonces, si me permiten, dejo el uso de la voz a la maestra y comisionada Arely López. Adelante, maestra, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Es un honor estar participando en este ciclo nacional de seminarios breves convocados por el Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, el PIRC y la Red por la Rendición de Cuentas, ambas del CIDE, y que han sido coorganizadoras por la Universidad de Sonora a través de la Jefatura de Derecho, el Posgrado de Derecho y la División de Ciencias Sociales. Me es muy grato moderar en este panel sobre las responsabilidades administrativas, retos y perspectivas desde el ámbito estatal. El tema es de particular relevancia, toda vez que hablamos de la responsabilidad que enfrentan los servidores públicos que en diversos ámbitos del quehacer gubernamental y social tiene que conjugarse la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficacia. Esto que aquí se analizará el día de hoy es de suma importancia y qué mejor que hacerlo con verdaderos expertos, por lo cual agradezco a la doctora Lourdes Morales Canales, al maestro Santiago Encinas Velarde, al doctor Ricardo García Sánchez, al maestro Víctor Ramírez Leiva y al maestro Francisco Cuevas Sáenz por su participación. La dinámica del seminario será la siguiente. Cada expositor tiene hasta 15 minutos máximo y cuando se acerque el último minuto le pediré cerrar su intervención. Al finalizar todas las intervenciones daremos una reflexión final y regresaremos el uso de la voz al maestro Jaime Hernández para clausurar los trabajos del seminario con la representación del doctor Mauricio Merino. A cada uno de ellos, si les parece, los iremos presentando con una breve semblanza conforme abran su participación en este panel. Empezaremos pues entonces con el maestro Santiago Encinas Velarde, magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, egresado del posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora de la Maestría de Derecho con especialidad en Penal y Criminología, egresado de la Maestría en Derecho Procesal Civil con especialización en Juicios Orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, maestría en Procuración, Administración de Justicia y Litigación Oral por la Universidad del Valle de México. Tiene una importante trayectoria en el Poder Judicial del Estado como juez civil, magistrado del Primer Tribunal Regional del Primer Circuito, ambos cargos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. Actualmente es magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación para compartir algunas ideas en relación a nuestra experiencia dentro de la implementación de este nuevo modelo generado por motivo de la reforma constitucional de mayo del 2015, que desde luego trascendió e impactó a lo que fue la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y en particular en tratándose del procedimiento de responsabilidad administrativa, el 109 de la propia Constitución, y de donde yo creo que lo más destacable es que cambia el modelo de sanción para las responsabilidades administrativas, ¿sí? Genera un nuevo paradigma jurídico, de tal forma que conlleva a que
se jurisdiccionalice la aplicación de las sanciones, sobre todo tratándose de faltas administrativas graves y faltas administrativas particulares vinculadas a estas faltas administrativas graves. Desde luego que este nuevo paradigma, a partir de la propia Constitución, a partir de la reforma de la propia Constitución, nos genera un nuevo modelo en cuanto a la aplicación de las sanciones. ¿Sí? Genera en particular un nuevo ordenamiento jurídico, como lo es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que por cierto en el estado de Sonora tuvo su réplica o replicó en la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, y que provocaron la creación de las salas especializadas, ¿sí? Porque vale decir que esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿sí?, de manera completa, y por qué no decirlo de manera compleja, ¿sí?, genera una regulación en donde se realiza la clasificación o por etapas de lo que es el procedimiento de responsabilidad administrativa. Encontramos en esta Ley General de Responsabilidades y su réplica, Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, que entraron en vigor el 19 de julio del 2017, ¿sí?, un cuerpo normativo que engloba en forma total, completa y entrelazada lo que es el procedimiento de responsabilidades administrativas. Y aquí debemos destacar que en esta ley se menciona una primera etapa de investigación, una segunda etapa de sustanciación y la etapa de resolución. Pero no solo eso, lo importante es que en la propia ley se realiza una distribución de funciones, y entonces encontramos sí que vamos a ubicar a una autoridad investigadora, a una autoridad sustanciadora y a una autoridad resolutora. De manera especial, y atendiendo a lo dispuesto por el 109, fracción cuarto, en el caso de faltas administrativas graves, lo jurisdiccionaliza y le otorga la competencia para la sanción y, por qué no decirlo, para gran parte de conducir el trámite de este procedimiento de responsabilidad administrativa a la sala especializada integrante del Tribunal de Justicia Administrativa a nivel Estado, integrante de los Tribunales Federales de Justicia Administrativa, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero hablando de retos, yo creo que estamos iniciando con este modelo, y hablo iniciando porque prácticamente tenemos 4 años, vamos por el quinto de junio del 2000, por el sexto, sí, entonces diciendo por el 4º año en este junio, en donde prácticamente se está empezando a generar todas las dudas y a la vez a resolverse estas dudas o estos conflictos por los tribunales federales, por los tribunales de amparo. Ya encontramos algunos pronunciamientos en relación con la Ley General de Responsabilidades, inclusive emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo fue el tema de la vigencia o de la aplicación de la vigencia de la ley en relación con aquellos hechos que ocurrieron antes de su entrada en vigor y que vinieron a definir el tema del transitorio tercero que tanta polémica generó en los primeros años de aplicación de esta ley de responsabilidades. Ahora bien, hablar de retos, pues sin duda alguna
vamos empezando en la aplicación de esta ley. Sin duda alguna, hay que entender y comprender que en esta distribución de competencias, en esta distribución de funciones que realiza la ley, en mi particular punto de vista, la autoridad determinante de este procedimiento de responsabilidad administrativa, la autoridad constructora de este procedimiento de responsabilidades, lo es sin duda, sí, las autoridades investigadoras, los órganos internos de control, las secretarías de las contralorías, el mismo ISAF. Y hablo por qué son los grandes constructores, porque definitivamente, ¿sí?, son quienes se encargan de generar la materia prima de lo que va a ser el procedimiento de responsabilidad administrativa. Y entonces, en mi particular punto de vista, encontramos el gran reto, ahí encontramos la necesidad de que se fortalezca a estos organismos. Y cuando hablo de su fortalecimiento, lo hablo en el aspecto cuantitativo y desde luego más aún importante en el aspecto cualitativo. Fíjense, si atendemos a lo que implica la función del órgano interno de control, pues encontraremos que hay diversidad de tareas que dentro de la administración pública le están encomendadas a estos organismos, ¿sí? Básicamente es un proceso administrativo que gestiona los procesos internos de funcionalidad y finalidad de una dependencia, ente público o institución de la administración pública. Buscan proporcionar una seguridad razonable sobre las consecuencias de las metas y objetivos institucionales. Tiene como finalidad proporcionar la máxima seguridad para la consecución de metas, realizar los objetivos institucionales, salvaguardar los recursos públicos y prevenir los actos de corrupción, entre muchas otras funciones, ¿sí? Y lo digo y lo resalto porque revisando la Ley General de Responsabilidades Administrativas, encontramos que estos órganos internos de control, donde por cierto están o van a quedar inmersos estas autoridades investigadoras a quien se les encarga la investigación de los hechos que pueden ser constitutivos de responsabilidades administrativas, pues además de encargarse de todos estos temas que son puramente administrativos y fiscalizadores, pues resulta que nuestra nueva Ley General de Responsabilidades le encomienda gran parte del ejercicio de lo que es el hilo conductor de la responsabilidad administrativa. Y no solo a realizar su investigación, no solo a realizar su IPRA o su informe de presunta responsabilidad administrativa, sino además se deberá ocupar de todo el trámite del procedimiento de responsabilidad administrativa. Ocuparse de la integración primero, de la atención de la denuncia o, en su caso, de la atención de la auditoría que pueda generar, ¿sí?, aquellos hechos o aquellas observaciones que pueden ser alertas de la existencia de una falta administrativa. Pero además, también tendrán que ocuparse estos órganos internos de control con sus autoridades investigadoras de ocuparse de la atención para la obtención de las pruebas, de los datos que puedan ser constitutivos de pruebas. De aquí, haciendo una comparación con el sistema acusatorio penal,
parecería que estos órganos internos de control, estos auditores, son el famoso primer respondiente, porque son los encargados que primeramente van a obtener esos hechos que pudieran ser o que pudieran constituir una responsabilidad administrativa. Y lo resalto y lo destaco porque entonces estos órganos internos, estos investigadores o esta institución compuesta por estas dos vertientes de esta parte de la administración pública tendrán que tener cuidado para la obtención de aquellos datos que puedan ser destacados y puedan ofrecerse como un medio de conducción. ¿Cuál es el propósito de mencionar todo esto? Pues de que precisamente el gran reto que tenemos es la profesionalización, como lo dije inicialmente, y el fortalecimiento de estos órganos internos de control. A partir de que nuestros auditores las gentes que con ellos, en los equipos amplios que deberán de estar, los auditores y que deberán de estar también quienes habrán de fungir como autoridades investigadoras, tendrán que realizar un trabajo conjunto en donde no solo se ocupen de la obtención de de números, en donde no solo se ocupen de la obtención de operaciones aritméticas, sino también tendrán que ocuparse de la forma en que habrán de realizar la obtención para asegurar esa información como medio de prueba, como dato que sirva como medio de prueba dentro de la preparación del informe de presunta responsabilidad administrativa. En mi particular punto de vista, creo que es necesario que en todas las dependencias de la administración pública estatal, pero sobre todo en todas las dependencias de la administración pública municipal, estas áreas que son las encargadas, o le vamos a llamar, les llamo yo, son el primer respondiente en el caso de la existencia de una posible falta administrativa, tengan la capacitación y profesionalización y sobre todo la experiencia que implicaría que duren en su encargo buen tiempo, ¿sí? Para que nuestros hechos o nuestros informes de presunta responsabilidad administrativa, que es el primer trabajo que acaban estos investigadores, sean lo verdaderamente técnicamente, jurídicamente viables de poder entrar a la visión de lo que va a ser un procedimiento de responsabilidad administrativa. No debemos dejar de lado que tanto en la fase de investigación como en la fase del procedimiento de responsabilidad administrativa, se establecen en la Ley General una serie de principios que deben ser atendidos por las autoridades encargadas tanto de la investigación como del trámite del procedimiento y que están directamente vinculados al debido proceso, que están directamente vinculados a la legalidad, que están directamente vinculados a la presunción de inocencia y que desde luego encontraremos otros principios en donde necesariamente tendrán que atender a esa técnica jurídica necesaria para afrontar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Ello sin dejar de lado de que quienes habrán de sancionar esas conductas son magistrados que deberán constreñirse al principio previsto en el artículo 16 y 17 constitucional que los obliga a fundar y motivar sus determinaciones. Y en esa medida tendrá que cumplirse con todos los principios en donde necesariamente, si no se cumplen con esas formalidades, ¿sí? La consecuencia será que
no se obtengan sentencias de condena. Y eso es importante destacarlo, porque sin duda alguna, reitero, estamos ante un procedimiento formal, estamos ante una ley completa, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y su estatal, pues ya, además de realizar esa distribución de competencias y de funciones y facultades, también realiza una distribución de cargas procesales en materia probatoria, cargas procesales en materia de exigencias en cuanto al informe de presunta responsabilidad administrativa. También nos establece una serie de posibilidades para la interposición de recursos y de formalidades que deben de atenderse en el desahogo de la prueba. Por eso creo y soy un convencido de que el principal reto que se tiene en el desarrollo de este procedimiento de responsabilidad administrativa lo es, sin duda, el fortalecimiento de esta parte, de esta área dentro de la fase de investigación, porque parte es importante entender y comprender que después de investigar, de provocar su IPRA, esta dependencia o esta área se ocupará de seguir el procedimiento ante el tribunal en tratándose de faltas administrativas graves. Con esto culmino mi exposición y dejo una idea para la última participación. Muchas gracias a todos y espero haber contribuido con estas ideas un poco con el planteamiento de lo que ha sido el tema propuesto. Claro que sí, muchas gracias, magistrado Encinas Velarde. Continuamos con el doctor Ricardo García Sánchez, magistrado presidente de la Sala Especializada de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora con maestría en Derecho Administrativo y fiscal por la Barra Nacional de Abogados, así como maestría en Derecho de las Empresas por la Universidad de Anáhuac. Además, es candidato a doctor en la Administración Pública por el Instituto Sonorense de Administración Pública. En el ámbito profesional, fue asesor jurídico y subdirector de Recursos Humanos en el Senado de la República, asesor jurídico en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y coordinador de asesores en el Congreso del Estado de Sonora. Además, fue delegado federal como magistrado presidente de la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Ha sido pionero en publicar resoluciones de su ponencia, el lenguaje ciudadano y promover la propuesta de justicia abierta. Adelante, doctor, por favor. Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación a este importante panel para compartir un poquito las ideas del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales anticorrupción. Bueno, a mí me gustaría empezar, como lo dijo bien el magistrado Encinas, en establecer que sin lugar a duda fue un gran cambio de paradigma este sistema estatal anticorrupción en torno a la imposición de sanciones. Sin lugar a dudas, esta reforma constitucional fortaleció mucho el control externo, es decir, a la Auditoría Superior de la Federación y a sus entes homólogos en las entidades federativas, reforzó muchísimo el control interno, que es a todos los órganos internos de control, y sobre todo le apostó a la especialización tanto en el área administrativa como en el área penal para la imposición de sanciones. ¿Qué es lo que vemos desde el punto de vista de los tribunales, o por lo menos la experiencia que hemos tenido acá en el estado de Sonora? Sin lugar a dudas, un reforzamiento a los órganos internos de control, sobre todo de los municipios. Creo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas se legisló pensando en el marco federal y no en el marco estatal. Fue una ley que se hizo pensando tal vez
en las dinámicas federales de la Auditoría Superior de la Federación, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero nunca se pensó en las dinámicas locales. Y pongo un ejemplo muy claro del tema municipal. En México existen 2.400 municipios aproximadamente según los datos del INEGI, de los cuales más de 1.300 son municipios que tienen menos de 2.500 habitantes. Estamos hablando de más de la mitad de esos municipios. Y todavía de esos municipios que son de menos de 2.500 habitantes, estamos hablando que más del 80% son menores de 30,000 habitantes. Para hacerlo más crudo, en solo 100 municipios de lo que es el país, tenemos más del 50% de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de querer aterrizar los procedimientos administrativos a través de los órganos internos de control de los municipios, pues vemos que no es lo mismo el órgano interno de control de la Auditoría Superior de la Federación a un municipio que tenga tal vez menos de 1,000 habitantes. Y eso es una realidad que estamos viviendo, y eso es una realidad que se está viviendo en todos los estados, por lo cual el sistema no ha podido cuajar al 100% en su efectividad en todos los entes públicos que existen. Para mí es un tema de diseño, primeramente, que estoy de acuerdo en que existe una ley general, que estoy de acuerdo, evidentemente, que existan los parámetros, pero fue una ley general muy restrictiva. Inclusive recuerdo que hubo todo un debate a nivel nacional sobre si los estados podían o no legislar en materia de responsabilidades administrativas. Pues la Corte dijo que sí los estados podían legislar, pero pues no podías mover ni cuáles son, ni el procedimiento. No puedes legislar en materia de cuestiones sustantivas como son la imposición de sanciones, no puedes legislar en las hipótesis de que puede ser faltas graves o faltas no graves. Es decir, nos dijeron sí puedes, pero a la vez no. Es una ley, las leyes estatales quedaron simplemente como un copy-paste de la ley federal, de la ley general, y eso te da muy poco margen para adecuar estos sistemas estatales a la realidad de cada entidad federativa. Yo creo que ese es uno de los principales retos que tenemos. Es primero un cambio de diseño del sistema anticorrupción desde lo local, para que pueda atender realmente a las necesidades de cada estado. Eso no implica que cambio de sanciones, eso no implica que sea menos severo, no. Eso implica únicamente un rediseño de funciones para que realmente se pueda cumplir con las metas de que tiene el sistema anticorrupción, que es sin lugar a duda la prevención de actos de corrupción, y por otro lado, si hay actos de corrupción, que se castiguen de una manera correcta. ¿Por qué es importante esto? Como lo comentaba el magistrado Encinas ahorita, los órganos internos de control le dieron un reforzamiento a nivel constitucional. Es decir, tienen facultades constitucionales de la investigación. Ellos tienen el monopolio de la investigación. Pero lejos de esto, además de tener el monopolio de la investigación, ellos tienen la facultad para clasificar las faltas administrativas correspondientes. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan la facultad de clasificar, que ellos son los que marcan la directriz sobre qué hipótesis incurrió el servidor público procesado en este momento. Es decir, el IPRA depende 100% de ellos. Entonces, si no se tiene una debida capacitación, si no se tiene un reforzamiento de esos órganos internos de control, los tribunales estamos sujetos exclusivamente a la tipicidad que ellos encontraron, y nosotros únicamente estamos pues ahora sí que en la situación de confirmar o modificar, pero sobre los hechos encuadrados por ellos. Y yo no quiero hablar mal de los órganos internos de control como tal, pero creo que ese fue uno de los grandes errores y una de los grandes, ¿cómo se llama? Pues de las grandes razones por las cuales muchas veces las faltas administrativas no llegan a las sanciones que queramos. ¿Qué es lo que yo creo
o cuál es la propuesta que yo creo debería existir, que yo creo que los órganos internos de control únicamente se deberían de tener la facultad, sí, cierto, para investigar y ellos mandarnos un informe de hechos y ya nosotros los tribunales tener la responsabilidad de clasificar qué falta administrativa es la que corresponde y nosotros tener así que la responsabilidad ante la sociedad de que llegue a buen puerto alguna sanción administrativa. ¿Por qué? Porque estamos dejando en manos muchas veces temas muy técnicos de personas que desgraciadamente no cuentan con el perfil. ¿Por qué no cuentan con el perfil? Simple y sencillamente porque el órgano interno de control tiene muchas otras funciones dentro de una dependencia. Y en los presupuestos locales es totalmente imposible establecer, vamos a decirlo así, elefantes blancos dentro de los OIC para tener el personal especializado en cada una de las áreas que se requiere. Entonces, creo que esas cuestiones no se atendieron en la Ley General de Responsabilidades. Creo que se pensó más bien creo que fue una disputa entre la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al momento que se estaban creando estas leyes para ver quién tenía más facultades unas contra otras. Si leemos la exposición de motivos cuando se creó esta reforma constitucional y la ley secundaria, ahí nos podemos percatar claramente las discusiones que habían entre los representantes del tribunal y los representantes de la Auditoría Superior. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, esto concluyó o el resultado final fue que fue una ley general pensada exclusivamente para los entes federales y no así para la perspectiva local, lo cual vuelvo a repetir, pues simplemente ha hecho más complejo que se tenga una adecuada implementación en cuanto a la imposición de sanciones administrativas por lo menos en la mayoría de los estados en los cuales hemos tenido conocimiento y pláticas entre diversos magistrados de lo que está sucediendo. Entonces, para un poquito remarcar esta participación, considero, vuelvo a repetir, que tal vez el primer problema es un tema de un diseño, vamos a decirlo, central que se hizo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dejando por un lado a las opiniones locales o las experiencias locales. Y otra también hay que dejarlo, si ya está así el sistema, pues vamos profesionalizando. Creo que en estas áreas tiene que haber un servicio profesional de carrera en las áreas de los OIC, por lo menos, ojalá que fuera en todo el gobierno donde existiera esto, pero en este tipo tiene que haber una especialización y tiene que haber una profesionalización del tema. De nada sirve tantos cursos, tantas capacitaciones a los órganos internos de control, por ejemplo, aquí en el estado de Sonora, pongamos este ejemplo, si cada 3 años va a haber cambio de gobierno o cada cambio de gobierno, pues van a venir gente nueva en estas áreas. La curva de aprendizaje es larga muchas veces. Cuando están al año y medio que tienen ya muy bien dominados, ahora sí que los actos procesales del procedimiento, que no son fáciles muchas veces, ya cuando están queriendo agarrar ritmo ya se acabó la administración, o cuando se termina de capacitar a todos estos ya se acabó la administración. Creo que estas áreas tienen que ser sumamente cuidadas, tiene que haber vuelvo a decir, un servicio profesional de carrera en estas áreas, claro, que se mantengan mediante la capacitación, constante capacitación y evaluación de que están capacitados para desarrollar esas funciones, ¿no? Pero mientras no exista eso, mientras no profesionalicemos estas áreas, pues las curvas de aprendizaje van a ser cada vez más largas, más cortas, va a haber cambios y vamos a volver a empezar cada 3 años o cada 6 años con el personal que está en cada una de estas áreas, ¿no? Creo que son 2 temas que tal vez parecieran que estén por separado, pero creo que son determinantes en este tema. Y creo que si no legislamos sobre esa ruta, de nada va a valer apostarle a la especialización
en este tipo de materias si el personal va a ser totalmente rotativo cada 3 años o cada 6 años, o que no le podemos garantizar el espacio o su trabajo, que sea mediante exámenes de oposición y capacitación. Creo que ese es el rumbo que debe tomar el sistema. Creo que ese es el rumbo que con estas ideas y otras que pueda haber por ahí, creo que va a ser lo que fortalezca institucionalmente al sistema anticorrupción respecto a la imposición de sanciones. Pues por mi parte es todo. Pues muchas gracias. Gracias, doctor García Sánchez. Continuamos ahora con el maestro Francisco Cuevas Sáenz, comisionado presidente del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, con maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral del posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora. Fue director jurídico del Ayuntamiento de Hermosillo y es especialista en Derecho Administrativo. Actualmente presidente del órgano garante de transparencia en Sonora, que se ha vinculado con el Sistema Estatal Anticorrupción, promoviendo junto con el Comité de Participación Ciudadana las bases de operación del Comité Coordinador y el cumplimiento de la recomendación no vinculante relativa a la entrega-recepción de los ayuntamientos. Adelante. Bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En esta parte resulta importante destacar que cuando hablamos de responsabilidades administrativas y cuando hablamos desde lo local, las mismas se convierten en una especie de o todo o nada. Ya lo comentaba el magistrado que antecedió la palabra respecto de lo que es la parte de los municipios, que cuántas carencias hay y demás. ¿Qué voy a decir yo de esa parte si en el instituto, para cumplir con las obligaciones de transparencia de los municipios, en forma solidaria apoyamos a 63 municipios con sitio web para que los mismos tengan su página presente en la información pública? Ahora bien, cuando hablamos de los problemas a los que nos estamos enfrentando con la imposición de sanciones, yo me referiría, al igual que los anteriores compañeros, sí, tenemos una actualización normativa que da certeza y seguridad jurídica en la norma, ¿cierto? Se impactaron principalmente la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley Estatal de Responsabilidades. Se dotó al Tribunal de Justicia de una autonomía, la facultad para imponer sanciones a faltas administrativas graves. En la Constitución Política del Estado de Sonora también se replicó esa parte y se estableció además en la propia Ley de Responsabilidades, como ya se hacía anteriormente, se refirió a las tres niveles de responsabilidad, que es la política, la penal y la administrativa, siendo última esta en la que nos atiende, toda vez que es la que refiere a las faltas o omisiones de los servidores públicos. Ahora bien, cuando hablamos del impacto en la Ley de Estatal de Responsabilidades, que establecen aquí específicamente los tres niveles que comentaban ahorita de los anteriores panelistas, de establecer cómo se va a llevar este procedimiento, que es la investigación, la asociación y la parte resolutiva. Pues bien, esta parte, como lo decía Eliseo García, definitivamente impacta en aquellos que efectivamente lo pueden hacer a nivel centro de la República, los municipios grandes que tienen todas las posibilidades económicas y demás, que tienen mucha posibilidad de llevar esto. Inclusive, en esta parte tenemos a la parte, lo que es la profesionalización del servicio civil, que, cierto, se ha manejado en muchas veces,
pero y en leyes se ha mencionado el tema, pero nunca se ha venido a implementar o una ley que englobe la exigibilidad del mismo y que no deje a una parte, una reglamentación, a una norma secundaria, la implementación de ello. En este tenor, yo quiero comentar lo siguiente, que ciertamente dar mayor certeza o pretender darla, creando esas autoridades, así emulando a la parte de principios y demás formalidades, como decían los magistrados, pues sí, además de una buena medida con la profesionalización, quizás se logre. Pero, ¿qué hemos tenido a la fecha? Ahorita los que me antecedieron la palabra son los que imparten este tipo de justicia. Las faltas graves y el resto de las inconformidades que llegan ante ustedes por responsabilidad administrativa. Hemos tenido impactos positivos después del 2017. Ha habido resoluciones con más efectivas. De las resoluciones que han presentado al Tribunal de las Inconformidades ahí, ¿cuántas se han sostenido por cumplir con los requisitos? Yo considero que aún a la fecha, en el tema, hay una gran problemática. Apenas a principios de este año recibimos una serie de recursos de revisión donde precisamente se cuestiona que no se les entregaba los currículos y algunos datos de la autoridad investigadora y sustanciadora, además de la resultora, y también una relativa a una recomendación emitida por el Sistema Estatal Anticorrupción al respecto, que tiene que ver con esta misma parte. Estos 24 recursos, señores, a los que me refiero, la mayor parte se remitieron para que se entregara la información. Solamente un sujeto obligado entregó información al respecto, y fue sobreseído, definitivamente. Entonces, sí estamos hablando de una posibilidad de mejorar esto, pero tenemos los medios para hacerlo. Creo yo que proveer de recursos económicos pudiera ser una de las formas para hacerse de personal calificado y demás. Pero no se quejan los municipios, en este caso me refería a municipios, de que, si bien es cierto, los servicios públicos, los que son inherentes a su función, no tienen los recursos suficientes para hacerlo. ¿Tendremos recursos para esto? No estamos en un estado ideal, estamos en un estado real con carencias. Ahora, el servicio civil de carrera, muy enunciado, pero no se implementa, no hemos logrado que se implemente, no hay un imperativo, porque siempre se dejan normas secundarias para ello. Normas secundarias que son reglamentos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esto se cristalice? La propuesta que yo hago es crear un instituto de capacitación y apoyo administrativo, y eso no implica recursos. No implica recursos, eso. Definitivamente que implica recursos, pero si creamos un instituto de este tipo, podemos utilizar o podemos valernos de instituciones que ya tienen esa experiencia, como cual Defensoría de Oficio, que se podía proponer que perteneciera a uno de los poderes, como el Poder Judicial, por ejemplo, donde esta Defensoría preste no solamente la asesoría o el apoyo a los particulares, sino que preste un apoyo administrativo a los entes públicos carentes de esas posibilidades. Y así tendríamos autoridades investigadoras, autoridades que son las sustanciadoras, que podríamos tenerlas con
experiencia, capacidad y demás, y podrían estar trabajando ya sea por un encargo, por un nombramiento de alguna forma, con el propio municipio, sin afectar las formalidades específicas que impone la ley. Ahora, creo que esto que estoy comentando ahorita se podría hacer y podría ser la mejor de las salidas o la mejor de las soluciones, toda vez que si yo pienso en actualizar un sistema nacional en esta parte, un esquema nacional a una ley general, una ley local, creo que tenemos que decir, sería muy difícil, porque estamos actuando conforme a la exigencia del tratado, la exigencia de principios y formalidades que ustedes se referían. Por eso yo creo que estamos en una posibilidad de hacer un gran cambio. El interés en el tema obedeció a que, si bien es cierto, la ley de transparencia tiene por supletoria la ley estatal de responsabilidades, pero no menos cierto es que la ley de responsabilidades, estatal de responsabilidades, no contempla en su artículo 9 a la ley de transparencia como autoridad para imponer esa ley. Luego, entonces, el esquema de sanciones que se diseña en la ley de transparencia, señores, es imposible hacerlo. Por eso nosotros lo que hacemos es denunciar los hechos a las autoridades competentes en cada sujeto obligado. Esa es la forma de trabajar. Entonces, tenemos necesidad de reforma legal y tenemos la necesidad de innovar en el tema para crear esas figuras y dar esos derechos o respetar esos derechos a lo que como Estado se refería. Muchas gracias. Gracias por su participación, maestro Francisco Cuevas Sainz. Continuando con el orden, escucharemos ahora a la doctora Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas. Es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbonne, París. Obtuvo su maestría en Comunicación Política en la Universidad de París y la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Fue directora de Alianza Cívica de México Observa y participó en el Foro Ciudadano de Oaxaca. Es profesora con licencia del CIDE y actualmente es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, instituto que actualmente dirige el doctor Mauricio Merino. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente en instituciones de educación superior públicas y privadas. Ha coordinado investigaciones sobre participación ciudadana, procesos electorales en regiones indígenas, con enfoque de género, transparencia, rendición de cuentas, en coautoría y autora de artículos y libros vinculados a los temas. Bienvenida, Sonora, doctora. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero decir que pues para mí es un honor estar en esta mesa y sobre todo discutiendo con los magistrados. Creo que no siempre se da la ocasión de intercambiar perspectivas y enfoques de análisis y sin duda es muy enriquecedor escuchar lo que ustedes han expuesto. Bien, no soy abogada y sin embargo me gustaría retomar un trabajo que publicamos recientemente en el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que consideramos es un trabajo que aporta piezas para alimentar la discusión post-creación del sistema nacional y los sistemas estatales anticorrupción. Este trabajo se llama Estado de Derecho, clave para la rendición de cuentas y control de la corrupción. Y en un capítulo en específico se aborda este tema en particular. ¿Cuáles son los retos en materia de responsabilidad administrativa? Bien, ya el magistrado Encinas hablaba de la diversidad normativa en el aterrizaje que hubo del Sistema Nacional Anticorrupción en las entidades federativas y el magistrado García
mencionaba pues el reto de los municipios y cómo estos fueron excluidos de alguna forma de la discusión y del andamiaje normativo. Esto no sucedió exclusivamente en materia de control interno, desafortunadamente, sino también en materia de todas las normativas que fueron discutidas en formato de parlamento abierto y desarrolladas desde el centro y que tuvieron un impacto a nivel nacional. Entonces, me parece que para entender cómo quedó este andamiaje, pues es importante recordar que en ese momento el tema de la responsabilidad administrativa pues no estaba claramente definido y lo que existía tenía un componente principalmente punitivo y hacia los funcionarios públicos. Y fue precisamente la famosa Ley 3 de 3, que es una pena que se haya centrado nada más en el tema de unas herramientas que pueden ser útiles pero que son insuficientes para combatir la corrupción, que son las declaraciones públicas patrimoniales de impuestos y fiscal, pero que dio pie a también incorporar a la discusión, bueno, pues el tema de que la corrupción no es una cuestión solamente de individuos buenos y malos, que la corrupción no es una cuestión solamente de funcionarios, sino también de particulares y que también la corrupción es un tema que sucede en redes. Dicho esto, el andamiaje normativo pues sí permite definir con mayor precisión a qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad pública. Y no solamente en cuanto a la obligatoriedad que tienen los funcionarios al recibir un mandato, sino también el carácter profesional y remunerado de su labor, cuál debe de ser la certeza que deben de contar estos funcionarios en el desempeño de sus labores y también la existencia de un régimen específico de responsabilidades. Entonces, si vemos cuál es el andamiaje normativo que define el sistema de responsabilidades, bueno, pues tenemos que quedó enmarcado en la Constitución con más especificidades de lo que existía previamente, nada más evocado en el artículo 108 constitucional. Y esto se aterrizó en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y los sistemas estatales y cómo fue armonizado este marco. Lo que decía el magistrado Encinas es muy cierto. Hay una disparidad en el aterrizaje de normas. Actualmente, según constata el trabajo que hicieron los colegas Ana Elena Fierro y Adriana Burgos, de 15 entidades federativas y la federación aplican directamente la ley general o hacen, se menciona aquí el copy-paste, y 16 entidades hicieron modificaciones específicas. En segundo término, sigue estando en el ambiente la dificultad de la definición del concepto de corrupción. Aunque la Ley General de Responsabilidades y las modificaciones que se hicieron al Código Penal Federal y los respectivos en los estados permitieron definir conductas y delitos de corrupción, el concepto de corrupción como tal, pues sigue siendo un concepto que tiene muchas aristas y que al momento que se diseña una política pública para combatirla y una política pública para acotar y para detectar las causas y por lo tanto lograr avanzar en el combate, pues ha tenido pues diversas dificultades. Aún así, dentro de los retos de una normativa heterogénea, de unas capacidades heterogéneas también y de recursos tanto técnicos como humanos y económicos diferenciados, parece ser que podríamos tener retos en 3 áreas específicas. Y hago una acotación. El tema de la profesionalización no llegó a discutirse como tal en este paquete de leyes. O sea, se sabía que era algo que se tenía que abordar, se sabía de los límites del servicio civil de carrera,
se llegó a proponer una ley general de profesionalización, se llegó a discutir un modelo de gobierno abierto para los órganos internos de control, pero todas estas propuestas, llegó el proceso electoral 2018, se quedaron guardadas en un cajón. Y quizás sería bueno en este momento que se habla de nuevas modificaciones o de ajustes que tendrían que hacerse, pues volver a discutir, yo no sé si una nueva reforma, pero cómo incorporar estas piezas que quedaron sueltas en la discusión. Bueno, volviendo a los retos de la implementación, pues básicamente son tres. La primera tiene que ver con cómo se logra una defensa adecuada, y los magistrados ya habían hablado del tema. En primera, es importante lograr, a pesar de la diferencia de herramientas que existen en los estados, pues una protección de informantes. Se habla mucho de la denuncia, se habla mucho de la utilización de información interna para detectar dónde están las faltas, y sin embargo no se ha llegado a establecer un régimen que dote las salvaguardas específicas para que los denunciantes pues reciban protección y esta información lleve a tener expedientes robustos, expedientes pues, que cumplan con los criterios necesarios para la judicialización de casos. También no se ha logrado establecer mecanismos de defensa adecuada. Todo lo que tiene que ver con la presunción de inocencia, el debido proceso y las 5 características que establece en la defensa adecuada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso pues es muy importante. En segundo término, que tiene que ver también con la forma en la que se lleva el debido proceso, pues cómo hacer para separar a la autoridad investigadora de la autoridad sustanciadora. Ya se mencionaba también que en muchos casos, sobre todo municipales, pues no existe esta capacidad de separar, y hay una debilidad tal que una sola persona pues casi la tiene que hacer de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y eso pues dificulta mucho el lograr hacer buenas investigaciones. Y entonces pues se tendría que avanzar hacia un modelo en donde se pueda separar estas funciones y se pueda pues contar con el respaldo técnico y humano para hacer este sistema de alertas funcional, porque finalmente los OICs, también hay que decirlo en la discusión, no se trató de tener policías internos para sancionar más a los funcionarios, sino un sistema de alertas que pudiera encenderse a tiempo y evitar que se cometan las faltas graves. También, y eso es algo que nos han dicho mucho las colegas abogadas, hay un problema, pues yo no sé si de nomenclatura, de tipificación o de clasificación, pero hay quienes se preocupan mucho por el hecho de que varias faltas administrativas graves tengan el mismo nombre que los delitos de corrupción, dado que se podría estar cayendo en el non bis idem, es decir, en el que se enjuicia a una persona 2 veces por el mismo delito. Aunque los abogados administrativos insisten en que esto no sería posible porque se trata de conductas distintas, la forma de enfrentar este posible dilema pues sería teniendo criterios claros de clasificación entre faltas graves y no graves, y criterios claros entre faltas graves y delitos, sobre todo cuando se hable de la misma conducta. Parece ser que a nivel nacional no hay coincidencia entre los criterios que se están manejando, y el hecho de que a nivel nacional todavía no se hayan designado a los magistrados, pues crea un vacío que es necesario enfrentar. ¿Cómo hacer para que haya parámetros comunes y no se caigan los casos, ¿no? En la tercera área de retos, pues se requiere una justicia especializada e independiente. No solo en cuanto a la forma en la que se van a crear las salas especializadas, sino principalmente en el proceso
de nombramiento de magistradas y magistrados. El tema de los nombramientos, pues sigue siendo, y las designaciones, pues sigue siendo un poco la alerta, el dolor de cabeza, la manzana de la discordia de las distintas piezas que forman no solo el sistema nacional, sino también los sistemas estatales. Y así como el maestro Cuevas decía hace rato que era necesario tener nuevas capacitaciones, también lo es que existen modelos en donde no basta con el proceso que ya está establecido en la ley de la propuesta de los nombres por parte del Ejecutivo y la ratificación del Congreso, sino que se requiere de criterios de rendición de cuentas para que las personas que ocupen estos lugares, que además son periodos muy largos, pues sean las idóneas y garanticen autonomía del Poder Judicial. Sin un Poder Judicial, un sistema de justicia autónomo, pues va a ser muy difícil que se cumpla con el sistema de pesos y contrapesos que se requiere para cualquier combate a la corrupción. Entonces, me parece que el acercar toda esta información, porque fue muy interesante cómo este trabajo se hizo a base de solicitudes de acceso a la información. Toda la información que se produce dentro de los tribunales es necesario... Doctora, por favor. Sí, es necesario abrirla. Tengo aquí 12:56. Estoy tomándome el tiempo. Es necesario que se abra al público, que se abra a la ciudadanía. El trabajo que se hace en los tribunales es un trabajo puertas cerradas. Y la mejor forma de entender la labor es abrir las resoluciones, abrir los indicadores a la ciudadanía para entender mejor cómo se implementa la justicia administrativa en el país y cómo se pueden intercambiar mejores experiencias. Creo que estos serían como los retos principales de la justicia administrativa y, ojo, insisto, es una voz no desde los colegas abogados, sino más bien desde política pública y ciencia política. Gracias. Gracias, doctora Morales. Seguimos con el maestro Víctor Ramírez Leiva, profesor del Departamento de Derecho y del posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y en Derecho Corporativo, presidente de la Academia de Derecho Fiscal de la Universidad de Sonora, especialista en defensa fiscal y administrativa y en procedimientos sancionadores de responsabilidades administrativas, cursa el doctorado en Derecho de la Universidad Durango Santander, asesor del sector gubernamental en áreas de atención a auditorías de órganos fiscalizadores, mejora regulatoria, contratación de servicios y obra pública. Asesor del sector empresarial en áreas de derecho corporativo, contrataciones gubernamentales, demandas de cumplimiento de contratos en el sector gobierno, defensa en contra de los actos administrativos y fiscales. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, maestra Arely. Disculpe, ¿cuánto tiempo tengo para mi intervención? El cierre. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Es un gusto compartir la mesa con ustedes. Y desde el punto de vista de la academia y del ejercicio profesional en el tema de responsabilidades, que es un sistema pues, prácticamente que va iniciando, al menos aquí en el estado de Sonora, va a tener apenas 4 años de que se empezó a implementar, y coincido con varias de las inquietudes y aportaciones hechos por cada uno de ustedes, pero tratando de puntualizar algunas de las experiencias que se han obtenido en estos primeros años de la implementación de este sistema en el estado de Sonora. Creo que bien coincido en el sentido de que fue una carga más, principalmente para los municipios, desde una visión federalista, sin visualizar la naturaleza y la situación que guardan las finanzas públicas de los municipios de nuestro país. Aquí en Sonora, de al menos de 6 municipios importantes, tenemos
de los 14 municipios a nivel nacional, de esos 2.400 aproximadamente que señalaba el magistrado Ricardo García, Sonora tiene en el top 14 6 municipios más endeudados de manera per cápita. Y una de ellas son las principales ciudades de nuestro estado. Por ejemplo, la capital, Hermosillo, ocupa el 5º lugar a nivel nacional de los municipios más endeudados. Se encuentra el municipio de Agua Prieta, de Nogales, Puerto Peñasco, Guaymas y Cajeme. Entonces, al momento de implementar esa carga, y ahorita comentaba la maestra Lourdes Morales, en el sentido de esa disparidad de normas al momento de haberse implementado el sistema anticorrupción. Aquí en Sonora, en la actualidad, a pesar de ver en uno de los transitorios de la Ley Estatal de Responsabilidades, donde señalaba una carga para aquellos municipios de que debían de ajustar la normatividad reglamentaria de sus atribuciones, de funciones, para cumplir con esas dos figuras nuevas que le daban vida y cierta independencia en el sistema, como es crear una autoridad investigadora, una autoridad sustanciadora, que a ver, en el tema municipal, la sustanciadora se puede convertir en resolutora si son faltas no graves, y si es falta grave, entonces ya se convierte en como autoridad resolutora, pues en este caso la sala especializada que preside el magistrado Ricardo García. Muy bien. Al analizar esto, existe a 4 años de haber iniciado el sistema en nuestro estado, de que la normatividad reglamentaria de su reglamento de atribuciones, su ley orgánica, de las contralorías municipales u órganos internos, no han ajustado esa normatividad. Existen los nombramientos de funcionarios que ocupan el cargo de autoridad investigadora, de la denominación que ustedes gusten, pero se supone que atienden las atribuciones que se le da, en este caso, la Ley Estatal de Responsabilidades. Igual la sustanciadora, ¿ok? Pero caemos en una situación donde el artículo 130, al menos de la Ley Estatal de Responsabilidades, debe de observar, en este caso de la investigación, varios principios, pero también el respeto de los derechos humanos. Entonces estamos cayendo que la misma autoridad investigadora o el mismo órgano interno de control de los municipios no están cumpliendo con este artículo, menos con el 3er párrafo del artículo 1 constitucional, ¿no? Que señala que tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las autoridades, pero ni siquiera pueden respetar, menos proteger al momento de no ajustar su normatividad, lo que provoca de criterios que sostiene el Poder Judicial Federal, y no desde ahorita, o sea, prácticamente desde más de 23 años, de que aquellas autoridades que no tienen exactamente atribuciones y que esas atribuciones o esa creación de esas autoridades no desprende de una normatividad como una ley orgánica o una disposición reglamentaria, hay criterios que dicen que no existen jurídicamente, que son inexistentes legalmente. Entonces estamos cayendo en una situación, ignoro en otros estados, pero al menos aquí en Sonora, que las autoridades investigadoras y sustanciadoras a nivel municipal son inexistentes legalmente, por la sencilla razón de que no han ajustado su normatividad para crear con la denominación que sea, pero tampoco asignarles atribuciones particulares que se pueden desprender de la Constitución y de la Ley Estatal de Responsabilidades, más otras que les pueden asignar. Eso es uno de esos retos, y la perspectiva sería de mejorar y actualizar de manera inmediata, pues para cumplir con el tema de la Ley Estatal de Responsabilidades. Eso es
punto de vista. Y lo otro, pues para seguir el tema de la capacitación y de la mejora de los colaboradores y del sistema de preparación de los mismos funcionarios de esas áreas en nuestro estado, pues claro que tienen que mejorar las finanzas públicas y elevar el tema de recaudación, porque hasta se presupone o se debe de existir, son actos de corrupción, la omisión de la recaudación de sus contribuciones, en los cuales impide cumplir con una carga más, como bien mencionaba el maestro Francisco Cuevas, que se complica en varios municipios hasta cumplir con esa obligación de transparentar muchas deudas que vienen en las mismas leyes. Entonces, estamos cayendo en lo mismo que adolece el sistema político mexicano. Lo que yo sugiero, por uno de los retos, ya 4 años de haber iniciado, es crear un organismo autónomo en los cuales ciertos municipios que no tienen esa capacidad de llevar a cabo investigaciones y sustanciar procedimientos en contra de servidores o exservidores públicos, que se delegue o se tome un acuerdo, una modificación, para efecto de que ciertos órganos regionales lleven a cabo estos procedimientos, para en su momento ir fortaleciendo ese sistema. Claro, va a haber ciertos municipios que tengan esa capacidad, pero al menos aquí en Sonora, el 75% no tienen la posibilidad de implementar las cargas impuestas, al menos en la ley estatal de responsabilidades. Entonces, creo que lo que podemos hacer a manera de reto es seguir insistiendo desde, en este caso, de la academia, de los institutos de investigación, nuevas figuras y actualizar la forma de implementar sin desvirtuar los principios y los motivos por los cuales se establecieron ciertas cargas a los sistemas estatales anticorrupción, para establecer una mejora y hacerlos más eficientes. Ya están las reglas. Ahora hay que provocar que se sigan eficientando sus ejercicios, porque también existe poca coordinación entre los institutos superiores de fiscalización dependiendo de las legislaturas estatales junto con los organismos. Entonces, es un proceso de maduración, pero creo que hay cosas a mejorar ya desde este momento que no se pueden implementar, pero se pueden explorar nuevas figuras que le den madurez en los próximos años a los sistemas de corrupción en nuestro estado. Y también comentaba la maestra Lourdes Morales en el sentido de que la falta de capacidad de muchos defensores particulares, ¿no?, o defensorías públicas en este tipo de sistemas, porque pierden de vista que ahora la nueva carga para las autoridades sancionadoras de responsabilidades, ¿sí?, se basa en el principio de presunción de inocencia. Es decir, que la carga de acreditar plenamente la responsabilidad no grave, es lo mismo que en materia penal. Es una obligación de la autoridad sancionadora acreditar plenamente los elementos de la responsabilidad. Si no acredita uno de ellos, pues no se da la responsabilidad. Pero, al menos en estos años, es claro la falta de capacidad de muchos defensores particulares, donde creen que como se venía manejando la defensa en este tipo de asuntos, viene siendo igual, cuando lo que se elevó es el análisis técnico tanto de la autoridad sancionadora, como de los posibles defensores particulares de aquellos ciudadanos o empresas, que son sujetas al tema de responsabilidades administrativas. Hasta aquí es todo mi aportación. Gracias por la invitación de participar.
en este panel y espero seguir generando inquietudes y propuestas en beneficio de este nuevo sistema que prácticamente se creó hace 5 años. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, maestro Víctor Ramírez Leiva. Interesante sin duda las opiniones y aportes de nuestras amigas y amigos panelistas, sobre los cuales podemos hacer un breve corolario, centrándonos primero en la conceptualización y visión del tema y luego los retos identificados por los panelistas. El seminario al cual se convocó para el día de hoy, titulado Responsabilidades Administrativas, Retos y Perspectivas desde el ámbito estatal, que tuvo como objetivo analizar los problemas que se presentan para establecer sanciones administrativas y los retos que enfrenta el sistema estatal anticorrupción para determinar un mecanismo eficiente de responsabilidades administrativas. Además, abordó los problemas y los retos descritos por los panelistas desde la perspectiva de la justicia administrativa, la transparencia, la práctica judicial y la participación ciudadana. Conceptos y visiones. Tras la reforma del 2015, se marcó un nuevo paradigma en el modelo de sanciones de responsabilidades administrativas, judicionalizando las sanciones sobre todos los casos de faltas graves. Las reformas constitucionales fortaleció el control externo e interno en el servicio público. La Ley General de Responsabilidades Administrativas se legisló pensando en las dinámicas federales y no en las realidades de cada estado. Las leyes estatales reprodujeron en todos sus términos las leyes federales y no se adecuaron a la realidad de cada entidad federativa. 15 entidades reprodujeron la Ley General y 16 hicieron modificaciones específicas. Si bien es necesaria la profesionalización y el servicio civil de carrera, la falta de presupuesto es una limitante. Definición del concepto de corrupción se deja con muchas aristas, la cual dificulta el diseño de la política pública en este tema. Y por último, los retos a asumir. Según los panelistas, fortalecer a los organismos investigadores y dependencias internas del control, responsables de generar la materia prima del procedimiento de responsabilidades administrativas, profesionalizar y especializar a los funcionarios encargados de las investigaciones y procesar los datos que habrán de convertirse en medios de prueba. Establecer el servicio profesional de carrera en las áreas de responsabilidad administrativa a fin de aprovechar los conocimientos y experiencias adquiridas. Crear un instituto de capacitación de apoyo administrativo integrado por las capacidades institucionales ya formadas. Establecer una red de informantes debidamente protegidos a fin de robustecer los expedientes judiciales. La profesionalización implica separar las funciones de autoridad investigadora y de autoridad sustanciadora, aclarar los criterios de clasificación para marcar mejores parámetros entre faltas graves y no graves e incluso entre los delitos. Esas serían, a grosso modo, algunas de las reflexiones emitidas en este panel. Y yo, por último, quiero agradecer a título personal la invitación a moderar este panel del doctor Rafael Enrique Valenzuela. Muchas gracias, doctor, por esta invitación. Y para cerrar esta intervención, le cedería el uso de la voz al maestro Jaime Hernández Colorado para despedir y clausurar el seminario. Muchas gracias a todos y a todas por estar acompañándonos este día. Muchas gracias, maestra Arely López Navarro, por su moderación el día de hoy. Agradezco muy cumplidamente de nuevo la organización de esta reunión que en un periodo corto de tiempo nos permitió obtener reflexiones bastante interesantes por parte de nuestros ponentes al respecto del tema de responsabilidades administrativas. Gracias, doctor Valenzuela, por tu participación en la organización de esta mesa, y también muy cumplidamente agradecemos al magistrado Encinas, el magistrado García Sánchez, al maestro Víctor Ramírez, la maestra Arely López, que estuvo a cargo de la moderación, el maestro Cuevas Sáenz también por su participación, y por supuesto a la doctora Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, por haber estado en esta conversación esta tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes, y esperamos volver a coincidir pronto con ustedes para seguir reflexionando sobre este tema.